días a todos los congresistas que nos acompañan, al señor ministro, al señor almirante, a todos los miembros de las fuerzas militares, a los televidentes que siguen la transmisión en estos momentos por el canal del Congreso. Vamos a iniciar entonces la sesión para el día de hoy y para ello le pido al señor secretario que se sirva a llamar a lista. Sí, señor presidente. Siendo las 10:55, llamado a lista, abril 20, 2016, Comisión Segunda Constitucional Permanente. Agudelo García Ana Paola. Barreto Castillo Miguel Ángel. Cabello Flores Tatiana, presente. De Luque Zuleta Alfredo Rafael, presente. Durán Carrillo Antenor, presente. Hoyo Salazar Federico Eduardo, presente. Merlano Rebolledo Aida. Mesa Betancur José Ignacio, presente. Miser Pacheco José Carlos, presente. Orjuela Gómez Pedro Jesús. Orozco Vicuña Moisés. Pérez Oyuela José Luis, presente. Rosado Aragón Álvaro Gustavo, presente. Torres Monsalvo Efraín Antonio. Triana Vargas María Eugenia. Uribe Muñoz Alirio, presente. Urrego Carvajal Luis Fernando, presente. Villamizar Ortiz Andrés Felipe. Yepes Martínez Jaime Armando. Presidente, la Secretaría le certifica que hay quórum decisorio. Señor secretario, por favor, sírvase leer el orden del día propuesto para la sesión de hoy. Orden del día, sesión Comisión Segunda, miércoles 20 de abril 2016. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación orden del día. Tercero, aprobación de actas. Acta número 19 de marzo 16 de 2016. Cuarto, debate de control político. Desarrollo de la proposición número 23 de marzo 16 de 2016, presentado por la doctora Tatiana Cabello Flores. Quinto, discusión y votación de proyectos de ley en primer debate, proyecto de ley número 081-2015 Cámara, por medio del cual se declara la Esmeralda como piedra preciosa nacional y sus mercados como patrimonio cultural. Proyecto de ley número 184-2015 Cámara, 118-2014 Senado, por medio del cual se ratifica e institucionaliza dentro del Estado colombiano el Día Internacional de la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia. Séptimo, lo que propongan los honorables representantes. Presidente, ha sido leído el orden del día. Señor secretario, preguntemos a los representantes si aprueban el orden del día propuesto. Ha sido aprobado el orden del día, señor presidente. Vamos entonces a iniciar con el primer punto establecido para hoy. Tercer punto, presidente, es aprobación de acta número 19 de marzo 16 de 2016, enviada a los correos electrónicos el día 13 de abril de 2016. Presidente, puede usted someter a consideración el acta mencionada. En consideración, entonces, el acta leída, no existe ningún tipo de observaciones sobre el acta. No, señor presidente. En consideración el acta leída, anuncio que va a cerrarse la discusión, queda cerrada. Aprueba la comisión. Ha sido aprobada el acta, presidente. Siguiente punto, señor secretario. Cuarto, presidente, debate de control político, desarrollo de la proposición número 23 de marzo 16 de 2016. Para este debate, señor presidente, se encuentran citados el señor ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, presente, la señora ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuellar, quien delega al doctor Francisco Javier Echeverry Lara, viceministro de Asuntos Multilaterales, no se encuentra presente aún. Señor ministro Juan Fernando Cristo Busto, ministro del Interior, quien se excusó, presidente. Y a su vez están invitados el señor procurador, delega al doctor Vicente Nieto Bonilla, delegado de la Procuraduría General de la Nación ante las fuerzas militares, y el doctor Humberto de la Calle Lombana, jefe de la mesa de negociación, quien se excusa, presidente. Entonces tenemos presencia en estos momentos del ministro de Defensa, de su equipo de trabajo. Tenemos también presencia del almirante Henry Blaine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, del mayor general Juan Guillermo García, jefatura de Fortalecimiento Jurídico Institucional del Comando Fuerzas Militares. Tenemos también al brigadier general Carlos Iván Moreno Ojeda, jefe comandante personal del Ejército. Estamos esperando entonces la presencia del ministro del Interior y del viceministro de Relaciones Exteriores, que me dicen que está muy cerca. Si es posible y si así lo considera la citante, la representante Tatiana Cabello, podemos dar inicio al debate con su exposición del mismo, con el fin de que vayamos evacuando el tema y también podamos tener respuesta de los funcionarios que están presentes en estos momentos.
Representante Tatiana Cabello tiene el uso de la palabra. ¿Cuánto tiempo necesita, representante? Señor presidente, buenos días. Estoy de acuerdo con usted, yo creo que hay que iniciar el debate y también aprovecho su presencia hoy aquí en esta comisión allá desde la presidencia para pedirle si es posible, teniendo en cuenta la hora, no solo ser muy extensa, pero sí nos gustaría aprovechar que en esta comisión van a hacer presencia tanto el ministro de la Defensa, el señor ministro del Interior que viene en camino, el señor vicecanciller, si es posible que usted aplace una hora la plenaria. Está citada a las 12, yo le rogaría que nos dé por lo menos hasta la 1 de la tarde para continuar con este debate. Vamos a hacer todo lo posible, representante. Lo importante es que defina usted cuánto tiempo necesita para poder establecer pues la intervención de todos. Y adelante. Muchas gracias. Yo creo que no me demoro mucho, señor presidente, 20 minutos máximo. Señor ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, gracias. Al señor delegado del Procurador General de la Nación, el doctor Vicente Nieto, a los altos mandos militares que se encuentran aquí, también muchas gracias por aceptar la convocatoria y la invitación a este debate tan importante para el país en estos momentos. La Guajira hoy estaba pasando por uno de los momentos más difíciles en su historia. Esta mañana, muy juiciosa, escuchábamos la W, uno de los medios de comunicación con mayor audiencia en el país, y su tema del día fue la intervención de La Guajira. Ese era el tema del día. Tuve la oportunidad de escuchar a nuestro presidente, al representante Alfredo de Luque, y ahí se hablaba de la falta de agua, los niños que se están muriendo por desnutrición, todas las falencias que sabemos que pasan en La Guajira. Pero a eso, a esta emisora se le olvidó sumarle un punto, y era el tema de la posibilidad que en el Conejo, que es el corregimiento de Fonseca en el departamento de La Guajira, se esté haciendo proselitismo armado. Pido por favor un poco de silencio a los asistentes, por favor, porque si no nos tocará retirar, ya que no se está escuchando nada en el salón, por favor. Un poco de silencio. Gracias, señor secretario. Entonces, yo veía esta mañana ese debate en los medios de comunicación y decía, ahí le falta un tema muy importante, y es el tema de lo que pasó en Conejo, que no simplemente pasó y ya, sino que sigue pasando. Ya hay dos hechos que se han venido demostrando de lo que estaría pasando y cuál sería la injerencia de las FARC en este corregimiento y cuál es la importancia o qué es lo que están buscando en hacer presencia en La Guajira. Este debate de control político, voy a empezarlo haciendo una cronología de lo que pasó. Comenzó el miércoles 17 de febrero de este año. Inicialmente se solicitó un permiso ante la Secretaría de Gobierno del municipio de Fonseca, en La Guajira, la realización de un certamen, Encuentro Popular Caribe, La Paz como eje de desarrollo territorial y cultural, tramitado por el señor Álvaro García Bonilla. El alcalde del municipio de Fonseca fue informado y de manera extraoficial sobre la presencia de guerrilleros de las FARC, razón por la cual se procedió a dar aviso a la Policía Nacional y al Ejército Nacional, así como al ministro del Interior. Hasta el miércoles 17 de febrero en la noche hubo presencia del Ejército en el mencionado municipio y corregimiento. Desde ese día, en mis redes sociales empezamos a denunciar. Representante, qué pena. Me va a tocar, qué pena, evacuar el salón porque no están dejando de escuchar el debate y los representantes me están llamando la atención. Entonces, por favor, les pido colaboración en ese sentido, si no, lastimosamente me tocará evacuar el salón. Gracias, señor secretario. El jueves 18 de febrero, en la mañana llegaron al corregimiento y municipio varias delegaciones movilizadas en buses y carros particulares. Después nos daríamos cuenta que muchos de esos carros venían con placas venezolanas. No había presencia de la fuerza pública, esto es Ejército y Policía Nacional, pero sí retenes de la guerrilla a las afueras del municipio de Fonseca. A las afueras del pueblo, a unos 15 minutos, había una tanqueta del Ejército sin ejercer autoridad alguna. Sobre las 11 de la mañana, los negociadores de las FARC, Iván Márquez, Joaquín Gómez y Jesús Santrich, arribaron en un helicóptero negro al corregimiento de Conejo, en el municipio de Fonseca, desplazándose posteriormente a una institución educativa, a nuestros colegios de nuestros niños que son sagrados, en la que sostuvieron su primera reunión. Finalmente, sobre las 2 de la tarde de ese mismo día, se trasladaron a la plaza principal del corregimiento para participar del evento que desde tempranas horas se estaba llenando a cabo, que se suponía que iba a ser un evento cultural. Quiero que miremos este video. Y el gobierno colombiano, vamos por fin a lograr la paz.
cómo se sienten nuestros corazones. Nuestros corazones hoy que se da este paso importante en Conejo, lo repito, histórico, con los grandes Pues ahí vemos en ese video prácticamente cómo fue que se llevó a cabo esa supuesta actividad cultural en este municipio. Lo que ya sigue, lo vimos todos por los medios de comunicación, yo personalmente lo denuncié, vimos a la FARC haciendo proselitismo armado, sin autorización, ya el ministro de la Defensa nos contará, en un colegio, como lo dije, que es un sitio sagrado para nuestros niños. Después de todo esto vienen los interrogantes. Al señor ministro de la Defensa, explique a esta comisión si usted como ministro de la Defensa Nacional sabía del evento consistente en proselitismo político armado realizado por las FARC en el corregimiento de Conejo. 2. El alcalde de Fonseca dijo en varios medios de comunicación que ante la noticia de que las FARC estarían en el corregimiento de Conejo, se comunicó directamente con el Ministerio de la Defensa para comunicar lo que estaba pasando, pero denunció que nunca tuvo respuesta. Fue completamente ignorado por parte del Ministerio de la Defensa. De acuerdo a la información obtenida por los medios de comunicación y por la ciudadanía, el miércoles 17 de febrero hacia las 6 de la tarde, las tanquetas del ejército que estaban sobre la carretera se alejaron de la zona. ¿Por qué sucedió esto, señor ministro? ¿De quién provino la orden de hacer ese despeje en ese corregimiento? Ahora, frente al tema del proselitismo armado de las FARC en La Guajira, quisiera hacerle unas preguntas, señor ministro. Yo sé que nosotros le mandamos un cuestionario, como suele ser el conducto regular, pero le digo que las respuestas que mandé a los citados no fueron satisfactorias, por eso se las voy a volver a repetir, para ver si aquí logramos tener claridad frente a estos temas. ¿Cuántos guerrilleros de las FARC llegaron al corregimiento de Conejo? ¿De dónde venían los guerrilleros? ¿Cuál fue la ruta y los medios de transporte utilizados? Porque la información que tenemos es que gran parte de estos guerrilleros venían desde nuestro país hermano Venezuela y vehículos en los que se movilizaban tenían placas venezolanas. ¿Qué armamento tenían? ¿Son armas aceptadas por el derecho internacional humanitario? ¿Son armas con salvoconducto? De acuerdo a la información obtenida por los medios de comunicación y por lo que le he venido diciendo, la población que se comunicó conmigo, decían que se ven guerrilleros, llegaron en unos vehículos que ya lo habíamos dicho, con placas venezolanas, y ahí sería un poco compartida la respuesta, señor ministro, con la Cancillería para que nos digan cómo cruzaron la frontera esos vehículos o si eso realmente sucedió. De acuerdo a las rutas por las que llegaron los guerrilleros a Conejo, ¿cuántos retenes de la policía y cuántos del ejército tuvieron que haber pasado? Del total de guerrilleros que llegaron a Conejo, ¿cuántos tienen orden de captura vigente? ¿Por qué no fueron capturados? O en su defecto, cuéntele a esta comisión los documentos que acrediten la suspensión de las órdenes de captura. ¿Considera usted que con este acto político armado se puso en riesgo la comunidad? Por último, señor ministro, por información obtenida de los medios de comunicación, se evidencia de actos políticos armados como el Conejo, que actos políticos de proselitismo armado, no solo en el Conejo, se han venido realizando en otras regiones del país. Nos gustaría saber si el Ministerio tiene conocimiento de eso. Después de este evento, esta primera parte, ya sabemos lo que siguió pasando, si se siguen haciendo, si tienen autorización y cuáles son los sitios en Colombia que están autorizados para que las FARC haga la socialización de lo que está pasando en la mesa de La Habana. Al señor ministro del Interior, que lamento que no haya llegado, pero voy a ir adelantando las preguntas. Explique a esta comisión si usted como ministro del Interior sabía del evento. El alcalde de Fonseca dijo en varios medios de comunicación que la noticia, que serían las FARC las que estarían en el corregimiento del Conejo. Dice que no solamente se comunicó con el señor ministro de la Defensa, sino que también lo hizo con el ministro del Interior. También quisiera que el ministro del Interior, que ha jugado un papel importante en estas conversaciones y ha sido uno de los defensores de lo que ha venido pasando y el que es el encargado realmente de darle las explicaciones al Congreso de la República, quisiera saber si él estaba informado, si tiene información que esto se va a seguir haciendo, en qué municipios y en dónde. Y de acuerdo
a lo conocido por el Ministerio respecto al acto político, considera que se puso en riesgo la comunidad. Al señor vicecanciller, quisiéramos saber, mucha gente cuando empezó a leer el tema del debate me cuestionó y me decían, ¿por qué invitar a la Cancillería? ¿Qué tiene que ver la Cancillería con esto? Perdón, señor viceministro. Buenos días. ¿Por qué me invitaron? ¿Qué tiene que ver la Cancillería? Y yo lo que quiero explicarles es que tiene mucho que ver porque Conejo es zona fronteriza. Y eso hace que ese municipio se vuelva un tema muy importante para las FARC en este momento y para los fines políticos que tienen a futuro. ¿Cuál es el estado actual de la frontera con Venezuela, especialmente en La Guajira, en cuanto a la presencia de las guerrillas de las FARC en uno y otro lado de la frontera? Y si existen acciones de cooperación binacional para combatir a este grupo al margen de la ley. ¿Cuáles han sido las acciones emprendidas por la Fuerza Pública colombiana en la zona de frontera con Venezuela y cuáles los resultados de las mismas? Medidas en capturas de guerrilleros de las FARC y desmantelamiento de los frentes. ¿Por qué, señor vicecanciller, si la frontera con Venezuela continúa cerrada? De casualidad, ayer cumplió 8 meses la frontera cerrada. Los guerrilleros de las FARC llegaron a Conejo, lo hicieron en vehículos con placas de ese país y se dice que alrededor de 200 guerrilleros provenían de Venezuela cruzando la frontera hasta llegar a Conejo. Países como Cuba y Noruega y organismos de derecho internacional como el Comité Internacional de la Cruz Roja ejercen como garantes del proceso de paz con las FARC. Después de conocidos los hechos sobre el acto político armado realizado en Conejo, le pregunto, señor canciller, si ustedes han considerado que esos garantes sean neutrales. Tenía unas preguntas para el jefe del equipo negociador, pero bueno, no se excusó, no está, las sacaré del debate para ahorrar tiempo. Quisiera que viéramos otro video. En la línea de mando pertinente no ha habido ninguna orden que esté documentada para que eso sea así. Hay que recordar que la patrulla, el pelotón que estaba en esa zona es un pelotón de blindados, por definición móvil, porque es el que atiende la soberanía nacional en esa zona. De manera que orden en la línea de mando pertinente no hubo, pero ese es un pelotón móvil. Ahí están las declaraciones del señor ministro de la Defensa, porque la gran duda de todos los colombianos cuando oímos lo de Conejo es de qué fue la orden de desmilitarizar esa zona, porque no había presencia del Estado. Y esa fue la respuesta del señor ministro de la Defensa en ese momento. Y esta es la explicación del presidente Juan Manuel Santos. Por eso, como se anunció ayer, ordené suspender las visitas de los delegados de las FARC a sus campamentos para hacer pedagogía y a los que están en Colombia regresar a La Habana. Que les quede muy claro a las FARC y a todos los colombianos: no vamos a permitir hacer política con armas. Lo que uno puede intuir en la respuesta del señor ministro es que él no dio la orden, pero los altos mandos militares no se mandan solos. Y no creo que hayan tomado esa decisión a voluntad propia sin consultarla con el gobierno nacional. Yo creo que ahí falta claridad, señor ministro. Y frente a la respuesta del señor presidente de la República, pues sigue siendo incoherente con todas las acciones que ha venido haciendo este gobierno nacional. Porque sale a decir que no se permitirán más eventos como estos y quedan suspendidos. Pero a los 8 días parece que estuviera hablando de otro evento, de otras circunstancias, y se contradice y levanta la orden que ya había dado. Conclusiones. Falta de ejercicio de la soberanía por parte del Estado. Esa es una de las grandes conclusiones que quedó de esa toma proselitista armada en este municipio. Incumplimiento de los fines del Estado consagrados en la Constitución. Deslegitimación de la fuerza pública y del Estado. Inseguridad jurídica a los administrados. Incremento de las zonas vulnerables por falta de presencia del Estado. Extralimitación de funciones por parte de los guerrilleros de las FARC,
El gobierno nacional restó importancia a este grave hecho y continuó con el proceso de paz como si nada hubiera sucedido. Y si alguno de los funcionarios del gobierno sabía de esto hecho, yo creo que debe existir una responsabilidad política. Como última conclusión, yo creo que hay una estrategia de los amigos de las FARC, que yo creo, señor ministro, que los grandes enemigos de este país son las FARC y los grupos al margen de la ley. Los enemigos de este país no son ustedes, no son el gobierno nacional, no es el Centro Democrático, son las FARC. Y esta estrategia de esos amigos de las FARC, ya que ellos después de lo que pasó en el colegio no lo pueden hacer tan de frente, pues tienen una insistencia en los medios nacionales, en los medios de comunicación, precisamente para desacreditar a todo el mundo, llámese gobierno, oposición, enemigos, amigos, y lo que están tratando es de generar un caos alrededor de ellos. Para mí, la gran conclusión de lo que está pasando en Conejo, que es un ejemplo de lo que no debería seguir pasando en ningún milímetro del territorio nacional, es que las FARC se están preparando para llegar al poder, que ha sido su gran objetivo. Y la información que tenemos es que Joaquín Gómez, quien hizo presencia ese día en La Guajira, tiene todas las aspiraciones y las intenciones de ser el próximo gobernador de La Guajira. Entonces, yo sí quiero que haya claridad frente a todos estos temas, porque ya se vio la posibilidad de que hubiera existido un Conejo 2, ahora no sabemos en qué otros territorios del país pueda volver a suceder con un nombre distinto. Y si lo que quiere Joaquín Gómez es ser gobernador de La Guajira, quisiera saber el gobierno nacional qué garantías o qué respuesta tiene frente a eso. Muchas gracias. Yo quisiera, señor secretario, señora presidenta, si me autoriza, compartir el tiempo que me quedó con mi compañero de bancada, Federico Hoyos. Derecho de partido, tiene la palabra el honorable representante Federico Hoyos. Señora Presidente, muchas gracias. Señor Ministro, gracias por venir. Siempre honra usted esta comisión con su presencia. Señor Almirante Henry Blaine Garzón, muchas gracias, señor Almirante, por su presencia. Mi general García, mi general Moreno, muchas gracias, señor Viceministro Echeverri, gracias por su presencia. Oficiales, equipos de trabajo, medios de comunicación, a los señores y señoras representantes, buenos días, muchas gracias. Después de la completa intervención de Tatiana, simplemente quisiera agregar algunas cosas. Señor Ministro, estuvimos hace más o menos 15, 20 días, me corregirá Tatiana, en Fuerte Buenavista, en La Guajira, conociendo nuestras capacidades tácticas y disuasivas, de las cuales nos sentimos plenamente orgullosos. Ver un ejército robusto, fuerte y realmente un ministerio de defensa y un gobierno, valga la pena decirlo, que se ha comprometido con las capacidades disuasivas de la nación. Y hablando con los oficiales, hablé concretamente con un miembro de las Fuerzas Especiales, un comando, y utilizó esta frase que yo creo que se me quedó grabada en el corazón. Decía, entonces yo le dije, mi coronel, ¿cómo recibieron ustedes la visita de las FARC a Conejo, estando tan cerca de este fuerte militar? Y esta fue la frase: nos servía la sangre. Nos servía la sangre cuando supimos esto. Y no le servía únicamente la sangre a los militares, también a los colombianos. Al ver que un grupo terrorista que sigue armado y que sigue incumpliéndole a este gobierno y al país, no únicamente miente cínicamente, sino que ahora hace política con armas, que es lo que tanto se ha pretendido evitar con esta negociación. Pues ahí está, francamente, una gran falencia, profunda falencia de esta negociación política con armas sí ha habido. Y entonces, la reflexión, señor ministro, es la siguiente. Lo que pasó en Conejo, más allá, y yo le creo a usted, más allá de que aquí haya habido, digamos, una autorización por parte del Ministerio de la Defensa de las Fuerzas Armadas, que no lo creo, que haya habido una autorización del Gobierno Nacional, no sé. Pero lo que aquí se ha pasado es que aquí se le ha abierto la puerta a la participación política de las FARC a nivel internacional, como voceros legítimos de una organización, como actores políticos legítimos cuando no lo son, y esto ha tenido repercusiones ya en la vida política nacional y local. Si las FARC pueden hablar con medios de comunicación internacionales, si las FARC pueden referirse sobre lo divino, sobre lo humano, sobre los temas de interés nacional, sobre la doctrina militar, y el gobierno ha permitido en la negociación que lo haga, ¿por qué no van a hacer política local?
La negociación debería ser totalmente tajante en prohibir las FARC que opinen de política hasta que no se hayan desarmado y no hayan entregado las armas, hasta que no se hayan sometido a la justicia, hasta que no se hayan desmovilizado. Pero tenemos unos terroristas que hoy desde La Habana hacen política a través de los micrófonos, con la prensa internacional, que reciben jefes de Estado, que reciben al secretario de Estado de los Estados Unidos. Y el gobierno nacional, señor ministro, ha permitido esto. Por supuesto, lo que ocurre en Conejo es una especie de repercusión de esa apertura que se le ha dado a la FARC para que haga política, porque política sí ha habido con armas y siendo una organización ilegal. Y desde allá nos tildan a nosotros de amigos de la guerra, desde allá nos desautorizan, desde allá nos critican, desde allá opinan de agro, opinan de tierras, opinan de defensa. ¿Por qué el gobierno nacional permite esto? Ojalá la negociación de paz llegue a feliz término y ojalá lo haga rápido y ojalá haya justicia y desmovilización y entrega de armas, pero no les permitan participar en política estos terroristas mientras no se sometan a la justicia, mientras no se desmovilicen. Y la pregunta es esta porque, señor ministro, yo lo soy muy franco, yo soy un fuerte opositor de la medida del cese bilateral al fuego. La Constitución Política de Colombia consagra que las Fuerzas Armadas de Colombia deben operar en todo el territorio nacional y en todo momento para proteger los bienes, honra y orden de la nación. Y a mí me preocupa esa orden de cese bilateral al fuego que pueda llegar. Y entonces la pregunta es esta: si lo hacen sin cese bilateral al fuego, si hacen política ahora sin cese bilateral al fuego, ¿cómo será cuando haya un cese bilateral al fuego? Cuando nuestras Fuerzas Armadas cesen totalmente su actividad militar. Enorme preocupación por eso. Ahora, ¿por qué La Guajira? Yo lo discutía con el señor presidente de la Cámara que se acaba de retirar. ¿Por qué La Guajira? Y aquí viene esta última reflexión, señores representantes. Porque esta es una reflexión no contra el gobierno, sino una reflexión para el Estado colombiano y nosotros como miembros de las instituciones democráticas de este país. ¿Por qué La Guajira? Un departamento marcado por la desinstitucionalización, por el hambre, por la falta de la presencia del Estado, por los fallos en las políticas públicas. Un departamento que es un caldo de cultivo para el populismo, para que lleguen estos señores armados con fusil a echar discurso populista allá. Y la gran preocupación, señores y señoras representantes y señores miembros del gobierno, es que en un país con instituciones débiles y desprestigiadas, como en muchas ocasiones está en este momento, eso es una apertura total para que el populismo llegue y haga política, para que lleguen las propuestas populistas, para que lleguen las propuestas de una izquierda. Hay una izquierda democrática seria, pero también hay una izquierda mentirosa. Para que esa izquierda mentirosa llegue, para que aquí se hable nuevamente del surgimiento de un paramilitarismo que no existe, para que aquí se hable nuevamente de subsidios a diestra y siniestra, y por supuesto un desprestigio constante del gobierno, que valga la pena decirlo. No lo hacemos nosotros desde la oposición democrática, porque lo hacemos con argumentos y en el marco de la institucionalidad. No, ellos lo hacen desde el marco de la ilegalidad, con las armas y mintiendo. En ese sentido, Colombia tiene hoy un grave problema que viene cabalgando poco a poco, que es el populismo que toca hoy las puertas de este país. Señor ministro, yo simplemente le pido a través suyo, que es un alto funcionario, al gobierno nacional, no le permitan a las FARC participar en política hasta que no haya una desmovilización, hasta que no entreguen las armas y hasta que no culmine un proceso de paz. No le sigan abriendo las puertas, no le sigan abriendo las puertas para que altos funcionarios internacionales los visiten, para que se entrevisten con ellos, porque la repercusión fue lo que vimos en el Conejo La Guajira. Muchas gracias, señor ministro, señora presidente. Gracias a usted, honorable representante. Aprovecho para felicitar a la doctora Tatiana Cabello por este importante debate. Asimismo, darle la bienvenida al ministro de Defensa Nacional, el doctor Luis Carlos Villegas Echeverri, que hace presencia en esta comisión, como siempre. Darle la bienvenida al almirante Henry Blaine Garson, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, que también nos acompaña siempre que esta comisión lo ha invitado muy juiciosamente. Al mayor general Juan Guillermo García Serna, Jefatura Fortalecimiento Jurídico Institucional del Comando de las Fuerzas Militares. Reciba la bienvenida. Asimismo, el brigadier general Carlos Iván Moreno Ojeda, jefe comandante personal del Ejército. A la delegada, al vicedelegado,
Vicente Nieto Bonilla, delegado de la Procuraduría General de la Nación ante las Fuerzas Militares, que también hace presencia. ¿Cuál? También está aquí Francisco Javier Echeverri Lara, delegado y viceministro de Asuntos Militares. Es lamentable para esta comisión que siempre que nosotros citamos a la ministra de Relaciones Exteriores, nunca viene. Y yo hoy sí voy a alzar mi voz de protesta contra esto, porque es inaceptable y me parece una falta de respeto para esta comisión. De hecho, de haber llegado con anticipación, yo le hubiese propuesto, doctora Tatiana, que canceláramos este debate, porque nosotros no podemos seguir permitiendo que los viceministros sean los que ejerzan el papel de ministros. Me parece una falta de respeto absoluta. Yo pienso que debemos sentarnos la Comisión Segunda a discutir sobre este tema, porque yo creo que la doctora María Ángela Holguín puede quedarse como alta comisionada para la paz y que el presidente de la República nos entregue una ministra que pueda asumir su tarea como ministra de Relaciones Exteriores. Así que, viceministro, yo le quiero dar las gracias por estar aquí. Le quiero decir que usted es una persona que siempre ha estado, que siempre nos ha apoyado y que yo resalto su trabajo. Admiro profundamente que esté aquí, pero lamento enormemente que no esté la doctora María Ángela Holguín. Tiene la palabra la doctora Tatiana Cabello. Muy breve, señora presidenta, y quiero decirle que acompaño todo su discurso. Creo que no es la primera vez que pasa. Los que me conocen en esta comisión saben que en los 2 años que llevamos he sido enfática en no hacer debates sin la presencia de los señores ministros. Creo que he sido la más crítica y la más dura con los ministros. Le he pedido al señor secretario que lea lo que dice la ley quinta frente a quiénes son los que deben asistir al Congreso de la República, si son los viceministros o los ministros. Pero también le tengo que confesar que decidí hacer el debate a último momento por la presencia del señor ministro de la Defensa. Yo le agradezco al señor ministro de la Defensa, que ha sido, con los debates citados por el Centro Democrático, muy amable, ha cumplido, es el segundo debate citado por nosotros al que asiste. Y por respeto a él y a su investidura, decidí seguir adelante con el debate. Pero no es la primera vez que lo decimos, señora presidenta. La canciller, llevamos cuántos meses diciéndole que se retire. O es canciller o es jefe negociadora en La Habana, porque no está cumpliendo con las dos cosas. Hoy es que está en la ONU, la vez pasada que estaba en la visa de Schengen, pero la gran mayoría de las veces la señora está en La Habana. Igual para su tranquilidad y la mía, y ojalá el señor ministro de la Defensa, qué pena ponerlo de mensajero, la elección del próximo canciller tiene que ser una persona que realmente esté preocupada por el tema de fronteras, por la parte internacional y que no tenga nada que ver con el proceso de paz. Eso sería un mensaje muy bueno para esta comisión y para el país. La información que tengo es que la señora canciller está próxima a salir del gobierno nacional y dedicarse exclusivamente a las negociaciones en La Habana. Después de casi un año estar diciéndoselo, parece que por fin este gobierno, que ha sido sordo y ciego, parece estar escuchando. Gracias, señora presidenta. Gracias a usted, honorable representante. Sí, tiene mucha razón. Sería lamentable cancelar este debate si contamos con la presencia del señor ministro de Defensa, que siempre ha estado a la altura de esta comisión, y sería una falta de respeto para con él cancelarla. Pero sí me parece lamentable y triste que el doctor Juan Fernando Cristo no haya enviado un delegado. A mí me parece más que una falta de respeto, una burla para esta comisión. Y a buena hora se retira la doctora María Ángela Holguín, si de serlo así, porque de lo contrario entonces nosotros estaríamos cometiendo un grave error de seguir manteniendo en este ministerio a una persona que no está a la altura de la comisión, y el deber nuestro sería promover una moción de censura para ella. Entonces, en este orden de ideas, le quiero dar la palabra al doctor José Luis Pérez. Gracias, doctor Antenor. Qué pena, señora presidenta, antes de darle la palabra, una sola cosa. También nos quedamos esperando las respuestas del formulario de la Cancillería. No llegaron.
las preguntas, ¿o sí, señor secretario? No lo tengo claro. Presidenta, con su venia hago claridad a la pregunta de la doctora Tatiana. La Cancillería dio traslado de esas respuestas a otras entidades y vienen dadas sus respuestas dentro de los cuestionarios que se enviaron a la respectiva oficina de ustedes. Ok, gracias, señor secretario. Pero es lamentable que ella, la que tiene que responder el tema de frontera, sea otra entidad como el Ministerio de Defensa el que tenga que poner la cara por la Cancillería. Gracias. Honorable representante Antenor Durán. O sea, mi querido José Luis, que siempre me ha sido generoso en ese sentido, quizás por ser yo del departamento de La Guajira y tener el debate, el epicentro de uno de nuestros corregimientos de Fonseca, Conejo, me corresponde quizás hacer uso de la palabra, doctor José Luis, primero quizás que muchos de ustedes. Déjeme saludar con el mayor respeto de siempre al ministro de Defensa, al doctor Luis Carlos Villegas. Siempre ha sido él muy juicioso en asistir a estas citaciones en la Comisión Segunda. Pero además no solamente asistir acá, también asistir allá y hacer presencia en la frontera donde nosotros vivimos. Saludar al representante de la Canciller que siempre nos acompaña, el doctor Francisco Javier Echeverri, muchas gracias por su presencia. Que ha sido el canciller realmente para esta comisión. Y yo creo que usted tiene razón, doctora Tatiana. Saludar igualmente a los delegados. Me dicen que hay delegado de la Procuraduría, señora Presidente. Un saludo respetuoso para los delegados de la Procuraduría, delegados del Ministro del Interior, si aquí está. Pero igualmente un saludo al almirante Henry Blain Garzón, al general Juan Guillermo García Serna, al brigadier general Carlos Iván Moreno Ojeda, a los invitados especiales, un saludo respetuoso a todas y a todos, a los amigos de las barras que nos acompañan, a la prensa, a los medios de comunicación. Déjeme decirle, Presidenta, que efectivamente debemos destacar este debate y reconocerle a la doctora Tatiana y al doctor Federico el esfuerzo que han hecho para que se haga este debate. Reconocerle sus argumentos, sus puntos de vista, sus criterios. Muchos, desde luego, no los compartimos, pero tenemos que ser respetuosos con ellos. Y empecemos por el tema de La Guajira. Mi departamento es un departamento con un abandono histórico. Así lo hemos dicho en la plenaria de la Cámara, lo hemos dicho en la comisión, no solamente en el caso mío, sino otros parlamentarios. Un abandono institucional, no solo de este gobierno, sino de muchos de los gobiernos a través de la historia. Pero eso no significa, señores miembros de la Honorable Cámara de Representantes, compañeras y compañeros, señor ministro, delegados de otros ministerios, que La Guajira tenga hoy un caos, que La Guajira tenga hoy una anormalidad institucional. Eso no significa, doctora Tatiana, que La Guajira esté hoy sin gobierno, sin institucionalidad. La presencia de las instituciones en mi departamento son vigentes y vitales. Allá existe presencia de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría, de la Contraloría General de la Nación. Allá existe presencia del Ejército, de la Policía Nacional. Allá existe una rama judicial que opera y que funciona legalmente. En La Guajira hay la institución funciona en mi departamento. Desde luego, con las limitaciones propias, con los problemas que se presentan muchas veces en la justicia, pero allá está funcionando la justicia. Y digo eso porque hoy hay un debate en los medios de comunicación, desafortunadamente, doctor José Luis, donde dicen que La Guajira hay que intervenirla, que prácticamente allá no hay gobierno, que hay un desgobierno, y tenemos que decirlo con toda personalidad, allá hay respeto por la institucionalidad.
allá hay respeto por la soberanía de nuestra nación, allá hay democracia, instituciones democráticas y partidos, organizaciones políticas, líderes políticos que defienden esta democracia de nuestro país. En segundo lugar, déjeme decirle a la querida parlamentaria doctora Tatiana que nosotros también rechazamos, como lo hizo el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, y lo hizo el ministro de Defensa, yo lo escuché, la actividad o la actuación de la guerrilla con presencia de armas en un acto que no debió haber tenido esas armas, que nos pareció desproporcionada la presencia, entre otras cosas, de la guerrilla en ese momento en Conejo, en el municipio de Fonseca. Ese jueves 18 de febrero, indudablemente hubo alarma, hubo preocupación también por nosotros, los ciudadanos del departamento de La Guajira. Pero en ningún momento estuvo en riesgo, mi querida representante, en ningún momento estuvo en riesgo la institucionalidad ni nuestro gobierno legítimamente constituido en La Guajira. Esa presencia de la guerrilla, a pesar de que los medios de comunicación le dieron mucha publicidad, y repito, nosotros rechazamos la presencia armada de la guerrilla allá, no quiere decir eso. De ninguna manera quiere decir que ya entonces el ejército no existía, que la policía no existía, que las instituciones no. Yo creo que fue un acto de pronto de habilidad y de pronto de astucia de la guerrilla de querer aparecer allá con una fuerza que realmente no es la real. La comunidad entonces de Conejo, en mi concepto como guajiro, señor ministro, no estuvo en riesgo en ningún momento. No estuvo en riesgo en ningún momento porque la presencia de la gente que fue más motivada por la curiosidad, por querer conocer, por querer ver, por querer mirar un espectáculo que desde luego trajo muchos vehículos, trajo muchas personas, pero no estuvo en riesgo nunca, querida representante, en mi entender, la institucionalidad, ni estuvo tampoco en riesgo la presencia de nuestras autoridades. Nosotros tenemos que decirlo hoy con toda firmeza, el negociador Joaquín Gómez, que es guajiro, tiene derecho a aspirar, si quiere aspirar a ser gobernador, pero desde luego sometiéndose al proceso de dejación de armas, firmada la paz. Si él quiere hacer proselitismo, que lo haga. Y nosotros no le tenemos temor ni miedo como dirigentes políticos de La Guajira a esa competencia democrática que se pueda presentar. Señor ministro, eso es propio de la democracia, y si él se somete a dejar las armas, a la reconciliación, a la paz de Colombia, bienvenido a este proceso democrático, a la competencia de las ideas, que sean las ideas las que compitan y no las armas en ese proceso donde él nació y se crió. Desde luego, le respetamos y se somete a ese procedimiento y no le tenemos temor a que él pueda competir. Pero aquí también está, señora presidenta y honorables representantes, en juego en este debate el tema de la paz y de la guerra. Quienes creemos en la paz tenemos que defender la política del presidente Santos y de usted, señor ministro, y de las fuerzas militares y de Policía Nacional en respetar este proceso de paz. Aquí está en juego el tema de la paz. Razón tenía quizás el general Uribe cuando dijo en una oportunidad: ninguna de las victorias obtenidas en las batallas justifica los horrores de la guerra. Quienes hemos vivido de manera directa o indirecta esta guerra del país. Yo también soy de un pueblo caracoliza, Sabana de Manuela, cruzado en la montaña, en la serranía. Ya salí muy niño a estudiar. Perdí mis padres en este proceso de violencia, primero mi padre, después mi madre. Y he sabido sobrevivir e impulsar la política democrática y las concesiones civilizadas de diálogo, de proceso de vida democrática y respetuosa. Por eso, yo soy amigo de la paz. Nosotros no queremos más guerra en este país.
Pero desde luego, esa paz tiene que hacerse dentro de los parámetros del respeto, de la legalidad. Tampoco se trata de negociar la paz a cualquier manera, a cualquier forma. Ahí estamos de acuerdo, mi querida Tatiana. Pero sí hay que buscar este camino de la paz, de la convivencia del país. Nosotros respetamos quienes creen que la guerra es mejor que la paz. Nosotros no creemos que la guerra sea mejor que la paz. Nosotros pensamos que la paz siempre se impone. El proceso del mundo, de la vida civilizada hoy, el derrumbamiento de los muros, de la opresión, de las dictaduras, de los pueblos, está quedando atrás. Hoy avanza el proceso civilizado de diálogo, de respeto y de paz de los pueblos del mundo. Colombia tiene que estar ahí en ese proceso incrustado. Por eso respaldamos el gobierno nacional y al presidente Santos en este proceso de paz, desde luego, con las condiciones, con las reglas, con los parámetros propios de lo que debe ser la paz. La apoyamos íntegramente y La Guajira apoya ese proceso. Por último, voy a terminar porque yo soy respetuoso de las intervenciones de todos. Debe decirle, mi querida presidenta y querida y apreciada representante Tatiana y Federico, yo sé del compromiso que ustedes tienen también con el país. La visión puede ser diferente muchas veces, pero respetamos su investidura, su inteligencia. Déjenme decirles que nosotros también le hacemos un llamado a usted, al Centro Democrático, a su partido, a sus fuerzas políticas, para que en medio de todas estas dificultades también puedan acompañarnos en este proceso de paz, de reconciliación de los colombianos. El presidente Uribe, cuya inteligencia todo el país conoce, sus esfuerzos también en el logro de del buen gobierno le reconocemos, con mismo al presidente Pastrana. Todos los esfuerzos que se han hecho tienen que coincidir, ojalá, señora presidenta, en buscar la paz de Colombia. Mi departamento, La Guajira, entonces, no tiene por qué ser intervenido. Si hay corrupción, que se metan presos los corruptos. Si hay malos manejos, que se investiguen como deben ser. Para eso están los órganos de control. Pero ya no tiene por qué haber intervención distinta a la que debe haber en todo el territorio nacional. Muchas gracias, querida presidenta, honorable representante. Gracias a usted, honorable representante. Les quiero informar a todos que estamos cortos de tiempo. La plenaria está citada para la una de la tarde. Por esa razón debemos darle trámite rápidamente a este debate para que escuchemos a todos los asistentes que van a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el honorable representante José Luis Pérez. Gracias, señora presidenta. Le cedía el uso de la palabra al doctor Antenor por ser guajiro. Me preguntaba que si era por la edad, doctor Antenor. No, somos contemporáneos. Entonces lo hago porque usted es guajiro. Primero, saludar, como siempre, la verdad, la doctora Tatiana se viene destacando por este tipo de debates muy serios. Créame, doctora Tatiana, que como un colombiano más, yo también creo que esas preguntas tienen unas respuestas para que todos los colombianos estemos tranquilos. Y yo acompaño todo el rigor del debate y las preguntas para que todos los colombianos quedemos tranquilos. Saludo al señor ministro de Defensa. Ministro, hombre, lo felicito. A mí me parece que lo que se viene haciendo con las BACRIN es importante. Alias Tomás, alias El Águila, alias Cuntaquinte y otros más que han sido detenidos, otros dados de baja, es muy importante, porque hay partes del territorio donde de verdad tenemos dificultad y usted lo viene haciendo de manera importante, hay que reconocerle eso. Saludar al señor vicecanciller, doctor Echeverri. Entiendo que la canciller se encuentra en Nueva York en el tema del tráfico de drogas
y hace ponencia hoy, precisamente después de haberla hecho el ministro de Justicia. Eso es lo que yo entiendo. Ojalá nos pudiera atender. Creo que el miércoles próximo, doctora Tatiana, tenemos un desayuno de trabajo con ella. Yo no sé si es para entregarle el cargo a usted. Me dicen que... ¿Para la despedida? No sé. No, bueno. Pero vamos a asistir a ese desayuno. Entiendo que ella está excusada. Parece ser que el gobierno colombiano le está dando un giro a la política de drogas y del tráfico de drogas, a los señores generales y desde luego al Ministerio Público. Muy rápido, presidenta, mire, lo primero, hombre, la embarramos, la embarró el gobierno, la embarró la guerrilla, la embarramos. Primero, doctora Tatiana, la guerrilla en su estrategia de llegar al poder con armas. Ahora en un proceso de paz para seguir en la misma estrategia de llegar al poder, pero sin armas. Entonces no debió haberse presentado allá y el argumento es la seguridad de ellos. Entonces la embarró la guerrilla, doctora Tatiana, porque no había necesidad de que hiciera ese desplazamiento con la ostentación de las armas al corregimiento de Conejo del municipio de Fonseca, donde además le agrego que como toda reunión política me llamó la atención que fue acompañada también por asado, guisos, arroz con queso, arroz con frijol y bebidas y todo eso. Fue una reunión que no solamente fue acompañada con armas, sino también con bebidas y con comidas. A mí me parece que la embarró las FARC. No había necesidad de que las FARC, que entre otras cosas yo sí quiero, como muchos colombianos que participen en política, no había necesidad de que hicieran presencia armados allá. La embarró el gobierno porque no tuvo de pronto el control y el manejo de la circunstancia. La embarró el gobierno porque la paz comienza por los territorios. Y finalmente yo hago dos sugerencias al señor ministro de Defensa. Hombre, cuando creo que fue Darío Echandía, un expresidente de Colombia, cuando alguna vez llegó a un municipio muy pequeño y le pidieron una opinión al presidente Echandía y dijo, hombre, llamen al alcalde que es la primera autoridad acá, llamen al alcalde que hay que tenerlo en cuenta. Yo creería, señor ministro de Defensa, y le voy a hacer una invitación en esta transmisión en directo con los colombianos a lo siguiente. Mire, yo creo que la paz comienza en los territorios con esas autoridades. Hay que hablar con los gobernadores, hay que hablar con los alcaldes. Fíjese usted cómo probablemente en el Valle del Cauca vamos a tener un sitio de concentración, muy seguramente, por lo que ha significado allá la presencia armada de las FARC. Y Florida y Pradera es probable que hagan parte de ese episodio. Y hasta el momento yo creo que es bueno que el señor ministro de Defensa vaya y hable con el ministro del Interior, con el alcalde de Pradera y con el alcalde de Florida. Es muy sano hacerlo, porque con la presencia de 2.000 hombres, 3.000 hombres, pues si hay algún enfermo, ¿dónde lo atienden? En el hospital del municipio del señor alcalde de Pradera o de Florida, y es bueno integrarlos de manera importante al proceso. Pero yo creo que eso no fue el obstáculo final para seguir avanzando, entiendo, en el proceso. Sirvió de una alerta, aquí está el Ministerio Público, doctor Nieto, qué bueno, sirvió de una alerta muy importante para que ese episodio no vaya a dañar el proceso de paz. Y finalmente, señor ministro de Defensa, mire, estuvimos al mando de la presidenta de la comisión, que tiene más mando que usted, por lo menos aquí en esta comisión. Estuvimos al frente de la comisión segunda y le agradecemos mucho al comando específico de San Andrés y al señor contraalmirante Vázquez, y saludo con ello al señor almirante Blaine. Hombre, yo cojo ese episodio para hacerle una sugerencia también al señor ministro de Defensa. Miren, definitivamente con Nicaragua tenemos el diferendo. Ganaron la primera demanda, no aceptamos el fallo. Ahora hay una segunda intención, no vamos a acudir al proceso, no vamos a comparecer. Yo le pido, señor ministro de Defensa, que contemple la posibilidad de trasladar el Ministerio de Defensa a San Andrés, no para que usted se la pase en San Andrés, pero sí que el Ministerio de Defensa tenga presencia en San Andrés, no como una agresión contra Nicaragua, pero sí como un principio de soberanía
y de un mensaje, desde luego, a las líneas de frontera, que entre otras cosas nos enteramos allá que Colombia no limita con 5 países. Panamá, Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú. Limitamos con Nicaragua, con Honduras, con Jamaica, con República Dominicana, con Haití. Y tenemos más de 180.000 kilómetros cuadrados territoriales y continentales en el mar y que de plataforma, que me conmovió ver infantes de marina en un callo en alta mar, en donde tuvimos que cruzar por el mar a profundidades de 4.000 kilómetros de profundidad. Y allá hay hombres nuestros, infantes de marina, colombianos, haciendo presencia, garantizando la soberanía. Entonces ahí le dejo el mensaje. Ojo, no es un mensaje de agresión, pero sí las posturas enérgicas llevan también a soluciones prontas. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta. Gracias, honorable representante. Siguiendo el orden de inscritos, tiene la palabra el honorable representante Alirio Uribe. Gracias, presidenta. Pues me parece muy importante que la doctora Tatiana Cabello pues haya convocado a este debate y agradecer igualmente la presencia del señor ministro de la Defensa, del vicecanciller, el doctor Echeverry Lara, y también de el doctor Vicente Nieto Bonilla, de la Procuraduría General de la Nación, delegado para las Fuerzas Militares, y obviamente a los generales y almirantes que se hacen presentes. Yo difiero de algunas de las cosas que se han dicho acá. Estoy de acuerdo con el doctor José Luis en que no estaban claros los protocolos y que no había una comunicación correcta entre lo que sucedía en La Habana, lo que sucedía en Bogotá y lo que sucedía en La Guajira. Incluso porque esa reunión tuvo un permiso, se tramitó con la alcaldía, el alcalde habló con la gobernación, el alcalde llamó al Ministerio del Interior para tratar de concertar esa reunión. Y bueno, yo insisto en que el objetivo de la reunión era, como se dijo por parte del gobierno y por parte de las FARC, hacer pedagogía sobre los acuerdos, socialización de los acuerdos. Y eso se hizo, ellos llegaron allá en un helicóptero de la Cruz Roja Internacional y con veeduría internacional. No llegaron clandestinamente, no llegaron, y eso se coordina entre el gobierno y la mesa de negociaciones. Y obviamente esas visitas son pactadas y son autorizadas previamente por el gobierno. Entonces, así como el gobierno está haciendo esa actividad de socialización de los acuerdos y las propagandas que vemos en televisión y las reuniones que hacemos en las comisiones de paz en las regiones y todo lo que hacemos en las universidades, etcétera, contando de cómo van los acuerdos, los contenidos de los diferentes puntos, pues también se pactó que las FARC podía ir hacia sus tropas y podía hacer esa socialización. También el señor ministro lo dijo públicamente, dijo, en el Conejo ahí no hubo un despeje porque ahí no hay policía permanente ni ejército permanente, ahí lo que hay es unos vehículos blindados que vigilan la vía, que se movilizan en esa región, y obviamente pues había una notificación al ejército, como siempre la hay cuando se desplazan los comandantes, para que no vayan a haber operaciones militares que puedan terminar entorpeciendo el proceso de paz. Entonces, a mí me parece que esto se ha magnificado. Los colombianos, salvo mis amigos de La Guajira, el doctor Atenor y el doctor De Luque, no sabíamos ni que existía el Conejo. Y el Conejo no tiene presencia del Estado, como se ha dicho acá. No hay salud, no hay suficiente educación, todos los problemas que caracterizan a La Guajira. Entonces, después de eso, el gobierno suspendió las labores y a continuación se reunieron y fijaron un nuevo protocolo y afianzaron ese protocolo para hacer esas visitas, insisto, pactadas para precisamente posibilitar que todas las tropas de las FARC conozcan los acuerdos y la conozcan de boca de sus negociadores, precisamente para comprometer
a que toda la tropa se concentre y se desmovilice como se está negociando en las zonas de ubicación, de concentración, como se le quieran llamar, en el proceso de paz de La Habana. Entonces, a mí se me hace que esto se ha magnificado. Yo, al contrario de lo que ha presentado aquí, lo que ha planteado el doctor Federico, yo sí creo que el cese bilateral es muy importante. Las operaciones militares han bajado en un 95% a partir de dos gestos muy importantes: el gesto de las FARC de decretar un cese unilateral de hostilidades y el gesto del gobierno nacional en cabeza del presidente de desescalonar el conflicto. Y nos hemos ahorrado entonces cientos de muertos o de pronto miles de muertos de miembros del ejército, de miembros de la policía, de miembros de la guerrilla, de civiles que normalmente mueren en esas operaciones militares, etcétera. Y eso a mí me parece que es importante. Y yo desde este Congreso hago un llamado al ELN que decrete un cese unilateral también, y que el gobierno también mire si en función de ese cese unilateral del ELN se puede hacer un desescalonamiento. A mí me gusta que los empresarios petroleros digan que los ataques a la infraestructura han disminuido en un 86% y necesitamos que bajen a cero. Todo eso en una lógica de tratar de pasar la página de un escenario de conflicto armado a un escenario de posacuerdo. No estoy de acuerdo con que el procurador amenace al ministro de Defensa o a los generales o a los funcionarios públicos o al alcalde de Fonseca o a las autoridades de que les va a abrir procesos disciplinarios a aquellos funcionarios que de una u otra manera estén contribuyendo al avance de este proceso de negociación. Yo no creo que ese sea el mensaje positivo. Entonces, a mí me parece que La Guajira no pasa, y que hoy el Conejo existe porque las FARC hizo una reunión allá, no porque fuera a hacer una operación militar afortunadamente, sino que extralimitándose en lo que se había pactado, obviamente, de socialización, pues no solamente habían 150 guerrilleros, sino que al parecer también habían 350 civiles que no deberían haber estado en ese escenario. Yo estoy de acuerdo y por eso me parece importante que se hayan extremado. Entonces yo no sé, yo realmente no sé si en el Conejo las FARC le hizo conejo a la paz, no estoy tan seguro porque no están tan claros los protocolos. Y tampoco estoy tan claro, doctor Federico, que las FARC estuviera haciendo política ya, pues no, que yo sepa no estamos en elecciones, en campaña, no me pareció. Pero bueno, hay que mirar las diferentes apreciaciones de lo que pasó allí. Y por el otro lado, yo le digo al señor ministro de la Defensa, y aprovecho para decirlo porque tuvimos un debate el viernes sobre el tema de la persistencia del paramilitarismo, y también le digo al doctor Federico, porque lo planteó, que el paramilitarismo no existe y está en coincidencia con el señor ministro. Pongámosle el nombre que quieran, pero aquí hay grupos armados ilegales que están haciendo control territorial, usando armas, amedrentando a la población, y mientras disminuyen los actos de guerra en el conflicto, digamos, tradicional, y mientras disminuyen los ataques a la infraestructura, pues lamentablemente siguen asesinando a muchos líderes sociales y demás. Y sé que el presidente está preocupado por eso, y sé que el lunes se hizo una declaración pública 3 días después de esta audiencia, donde nosotros recibimos testimonios de muchas zonas del país donde realmente estos grupos siguen operando. Pero necesitamos una estrategia integral de ataque a esos grupos. No es suficiente con matar y capturar a los de la estructura militar de esos grupos, sino que hay que atacar esa economía ilegal, hay que utilizar la inteligencia conjunta, hay que activar las políticas de sometimiento de la Fiscalía, etcétera. Pero yo llamo la atención a eso, yo felicito este debate y llamo la atención a que tenemos que decirnos muchas cosas para mirar cómo logramos realmente
desactivar el conflicto a todos los lados y que sea el Estado colombiano en cabeza del Ejército y la Policía el que tenga el monopolio de las armas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted, honorable representante. Tiene la palabra el honorable representante Luis Fernando Urrego. Gracias, señora presidenta. Voy a tratar de ser breve y concreto. Un saludo especial al doctor Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, al doctor Francisco Javier Echeverri, viceministro, al señor jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el almirante Henry Blaine, a los señores generales, al señor delegado de la Procuraduría General, el procurador delegado. Apreciados colegas, dos visiones muy importantes hemos visto antes de iniciar este debate. Yo quiero referirme al tema de la asistencia de los ministros. La canciller, no quiero disculparla, pero sé que está en Nueva York. Eso ha quedado claro y me dicen que tenemos un desayuno en la comisión para atender un tema tan trascendental que hemos dado mucha importancia aquí en esta comisión, como es nuestros casos de frontera en San Andrés y Providencia. Segundo, yo no entiendo por qué se le da, y con todo respeto, veo que es un importante debate el que ha planteado el equipo de Centro Democrático, pero por qué se le da tanto relieve a las respuestas del ministro de la Defensa y de la canciller, cuando lo que estamos cuestionando es un acto político de las FARC. Aquí debería estar el ministro de la Política. Las fuerzas militares atienden órdenes, disposiciones. No olviden ustedes que en los márgenes de ranking en institucionalidad, las fuerzas militares tienen un ranking superior al gobierno, al Congreso, a cualquier cosa que usted quiera ver en este país. Entonces, ¿por qué vamos a cuestionar eso? Si aquí lo que se cuestiona es un acto político de las FARC. Yo acabo de leer todas las preguntas y hay un ministro de la Política, que es el ministro Cristo. Debería estar aquí, o un viceministro, como se acostumbra en esta comisión, señora presidenta, ¿cierto? Pero siempre cuestionamos al ministro de la Defensa y de las fuerzas militares, cuando aquí lo que hay es un acto político, que además, me queda claro, no había unos protocolos previamente definidos, error del gobierno, pues a corregir, el presidente así lo ha dicho, es más, ha suspendido ese tipo de reuniones pedagógicas, que realmente no lo eran. Lo que hemos visto es que eran unas reuniones aparentemente políticas. No quiero cuestionar aquí al doctor Uribe, ¿cierto? Pero lo que uno ve es que es un margen de proselitismo. Entonces, para evitarlo, pues el presidente ya lo suspendió. Pero si queremos aquí responsabilidad política, pues debe llamarse al ministro del Interior, que es el que tiene que responder por los asuntos políticos y decir si de verdad allá hubo o no una reunión política de los señores de la FARC. El señor ministro de Defensa nos comentará, me imagino, él sí tiene unos protocolos como lo tiene el Ejército Nacional, las fuerzas militares y de policía, ¿cierto? Pero yo ya llevo varias veces escuchando al señor ministro, que es muy acucioso, lo felicito, en respaldarnos en la gestión que nosotros hacemos aquí, legislando a favor del país. Pero sí quiero centrar mi posición en eso y llamar la atención, honorables congresistas, en que aquí hay que citar es al ministro del Interior, porque vamos a cuestionar, es un acto político de las FARC. Entonces, pues hombre, si allá no había presencia del Estado, porque eso es una inspección, si no hay policía, si no había ejército, porque tiene pues obviamente una atención, me imagino, circunstancial, pues no puede estar el ejército y la policía en todos los sitios a la vez, eso lo sabemos los ciudadanos. Pues hombre, que aclare el ministro y conteste. Yo estoy de acuerdo, honorable representante Tatiana, los temas de su muy importante cuestionario, pero el centro del debate, insisto, es un acto político al cual desde el gobierno el más indicado para responder es el señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, honorable representante, y completamente de acuerdo en el tema que es lastimoso que no contemos con la presencia del doctor Juan Fernando Cristo en este debate. Tiene la palabra la honorable representante Tatiana Cabello. Tal vez solo dos precisiones. Una, el ministro del Interior estaba citado y hemos tenido desinformación porque canceló, dijo que venía en camino, realmente no tenemos certeza de qué pasó con él. Usted tiene toda la razón, pero sí lo hicimos. Ya la culpa no es del Centro Democrático por no citarlo, lo hicimos, la culpa de él que nunca viene, que eso es otra cosa distinta. Y otra cosa es otra precisión, y es que aquí nadie está cuestionando ni al ministro de la Defensa ni a las fuerzas militares. Si hay alguien
que es un soldado más de la patria, es el Centro Democrático, y más Federico y yo. Entonces yo sí no quiero que quede en el ambiente ese tema de que estamos cuestionando a las fuerzas militares, porque fui muy clara cuando empezó este debate. Ellos no son los que tienen que venir a dar explicaciones, y la presencia del señor ministro de la Defensa es precisamente que nos expliquen a nosotros, no, a la opinión pública, a la gente que nos está viendo, qué fue lo que realmente pasó con nuestras fuerzas militares ahí. Solamente es eso. Gracias. Presidenta, acepto la réplica, pero es que el tema de que estamos cuestionando es que hay unas preguntas. Listo, que se absuelvan. Pero sí hay que darle importancia al cuestionamiento, insisto, si quieren encontrar responsabilidad política, que lo podemos hacer desde esta comisión, es en el Ministerio del Interior. En el debate que fue planteado, tiene que haber responsabilidades políticas. Listo. Pero sí hay cuestionamientos al ministro, porque aquí están unas preguntas. Este es un debate para hacer unas preguntas, el ministro va a contestar. Listo. Sí, yo considero, sí, doctora Tatiana, que la comisión tiene claro su posición y la necesidad que asistieran los ministros que están citados el día de hoy. Conveniente que estuviera Juan Fernando Cristo aquí, pero también los demás ministros y los citados. También decirle que esta comisión no lamenta la inasistencia de la ministra al día de hoy, sino la inasistencia a todas las citaciones que se le hacen en esta comisión. Entonces, el tema de que se excuse o no, pues debe tener algún compromiso. Yo no creo que haya faltado porque le dio la gana. Es que tiene muchos, está en Nueva York, o sea, si no asistió es porque tiene razones de peso, pero el problema es que tiene muchas razones de pesos y siempre está faltando. Entonces, si no tiene el tiempo, no debería estar como ministra si no tiene el tiempo. Yo pienso, doctora Lirio, y yo creo que usted está completamente de acuerdo como los demás representantes, que nosotros nos merecemos un ministro que esté atento y que esté disponible para todos los asuntos legislativos y que se requiera en la comisión. Tiene la palabra el honorable representante Álvaro Gustavo Rosado. Gracias, señora Presidente. Primero que todo, felicitar al señor Ministro de la Defensa, doctor Luis Carlos Villegas, una persona que cada vez que lo citamos a la Comisión Segunda hace presencia, excepción de los otros ministros que le da pereza asistir a esta comisión. Por eso que hoy en la mañana, cuando estuvimos el desayuno con el general de la policía, resaltábamos eso, tanto las Fuerzas Armadas como las policías siempre le dan importancia a la Comisión Segunda de la Cámara. Me voy a apartar un poquito del centro del debate que hoy estamos haciendo en esta comisión, y es referente al departamento de La Guajira. Doctor Alirio, yo sé que a usted se le escapó, así como el doctor Alfredo de Luque es guajiro, el doctor Antenor es guajiro, yo soy más guajiro que ellos. Discúlpeme. De pronto se le escapa porque yo soy representante afrodescendiente, raizales y palenquero, pero soy guajiro. Tengo que tratar un tema de La Guajira, y más ahora cuando la quiere intervenir el gobierno. No podemos excusar que no ha visto corrupción, que no ha visto desmanes con las administraciones públicas en el departamento de La Guajira, pero que en estos momentos que hemos tenido crisis de hambre para los niños guayúes del departamento de La Guajira y de sequía, porque es un departamento desértico, resulta que la empresa del Cerrejón, la multinacional del Cerrejón, las poquitas aguas que tenemos corriente, ahora la quieren desviar. Resulta
que la Corporación Autónoma de La Guajira, Corpo Guajira, al igual que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, le acaban de otorgar esa licencia al Cerrejón para que desvíe el arroyo El Bruno, un afluente del río Ranchería. Al río Ranchería hace 2 años hicieron para desviarlo, pero tenemos que agradecerle en ese momento al Partido Liberal que se opuso para que este río no fuera desviado. Ya el río Ranchería en una oportunidad fue desviado por esta empresa. La crisis que pasamos en días pasados de agua es por estas problemáticas que esta empresa, el Cerrejón, con la anuencia del gobierno nacional, está acabando con los poquitos recursos hídricos que tenemos en el departamento de La Guajira. Entonces, debido a eso, honorables representantes a la Cámara, yo les solicito de una manera muy humanitaria que volvamos al departamento de La Guajira a sesionar, a hacer la invitación a la Comisión Quinta de la Cámara para hacer una comisión conjunta y ir al municipio de Albania, el departamento de La Guajira, invitar también todas las agencias que tengan que ver con el Ministerio del Medio Ambiente y que les explique a los guajiros especialmente a la etnia guayú, que en estos momentos sería la más sufrida en caso que se dé la desviación de este arroyo tan importante que queda al 100% en el municipio de Albania. No quiero ser muy extensivo, me estoy excediendo mucho, tengo prescripciones médicas, pero hoy esta causa de mi departamento me tiene aquí para hacer esta invitación para ir al departamento de La Guajira, hacer la invitación a la Comisión Quinta y para ver si el gobierno, si el señor presidente Juan Manuel Santos manda a parar esa licencia o suspenderla para que ese afluente del arroyo El Bruno, del río Ranchería, disculpen, no sea dada esa licencia. Muchas gracias. Gracias a usted, honorable representante. Una réplica, la doctora Tatiana Cabello. No, señora presidenta, solamente solicitarle a mis compañeros con mucho respeto que nos centremos hoy en el tema para el que fue citado el debate y que apoyo desde ya la proposición del doctor Rosado para que debatamos sobre el tema de La Guajira. Que cuente con todo mi apoyo, que lo proponga, pero que en este momento el tiempo es muy corto y yo quisiera poder escuchar a los citados. Gracias, honorable representante. De todos modos, quiero informarles a los representantes de La Guajira que está una proposición que vamos a discutir una vez termine el debate, considerando el tema de la proposición del doctor Rosado, y también podemos anexarle cualquier solicitud que ustedes sugieran conveniente. Tiene la palabra el honorable representante Alfredo de Luque. Gracias, presidenta. Le agradezco mucho la gentileza.
tengo que reconocer que me tocó ausentarme unos minutos por fuera para atender la visita del embajador de Egipto, pero me interesa mucho el tema del debate. Sobre el tema del arroyo, vamos a tener, por ejemplo, toda la dirigencia guajira, entre esos el representante Rosado, el próximo miércoles, una reunión muy importante con el Ministerio de Medio Ambiente, con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y demás organismos encargados de la materia, con el fin de discutir la situación de cómo nosotros se pudiera hacer en La Guajira una minería sostenible, pero sin afectar tampoco el medio ambiente. Eso es un tema que tenemos en la agenda listo. Pero sobre el tema de Conejo, yo quiero aclarar varias cosas sobre el tema de Conejo. La primera es un tema bastante complicado, pero tengo que decirlo. Todo el país se alarmó con Conejo, menos Conejo. En Conejo nadie se alarmó por la visita de los señores de la FARC. Y eso tiene unas connotaciones bastante importantes, porque si la gente en Conejo no se alarma porque haya habido guerrilleros de la FARC, y uno ve a la dirigencia política de Conejo, de Fonseca, incluso de La Guajira, yendo a Conejo a sentarse con la FARC, es porque algo está sucediendo desde el punto de vista social en La Guajira. Ese puede ser una lectura. Y la otra lectura puede ser que la gente de Conejo está tan cansada de la guerra que el verse ellos inmiscuidos en un proceso político, independientemente si haya sido bueno o malo, en verse ellos inmersos en un proceso político con los guerrilleros de la FARC, de pronto a ellos les renace una esperanza de que van a poder vivir en un país en paz. Es decir, quienes en algún momento le hicieron daño, hoy van a ser unos contrincantes políticos en nuestra región. Puede ser alguna de las dos situaciones. Lo cierto es que yo estuve muy atento al tema de Conejo unos días antes, porque fue solamente el día anterior o el día antes de ese, cuando se empezó a sonar la idea en La Guajira de que iba a haber una concentración de paz en Conejo. Incluso llegaron a decir que yo iba con los guerrilleros de la FARC a Conejo. Yo les dije, no tengo ni idea que en Conejo vaya a haber una concentración con los guerrilleros de la FARC. Pero si bien es cierto, se había pactado y está pactado dentro de la mesa la socialización dentro de las bases de la guerrilla, la posibilidad de que ellos conozcan de primera mano lo que está sucediendo en la mesa de La Habana, lo cierto es que los señores de la FARC se excedieron, porque llegaron a unas concentraciones urbanas, llegaron a unas concentraciones incluso donde estudian niños armados a hacer proselitismo político. Eso fue uso excesivo de la confianza legítima que se ha depositado en un proceso de paz. Pero yo vi al señor ministro de Defensa diciendo lo que yo estoy diciendo. Y yo vi al señor presidente de la República suspendiendo ese tipo de actos porque se entendió que se había defraudado la confianza legítima en una situación tan delicada y tan grave como es el llegar a un pueblo armados. Incluso, señor ministro, tengo entendido que hubo denuncias ante organismos internacionales por violación a los derechos humanos debido a la entrada a las escuelas de estos señores armados en ese momento. Es decir, aquí la confianza no se le defraudó a una parte de los colombianos, se le defraudó a todos los colombianos que creemos del proceso de paz, y fue defraudada también al mismo gobierno que en su confianza legítima de querer que el proceso de paz llegue a las bases de la guerrilla, uno de los puntos que también ha sido criticado profundamente, pues llegara también el mensaje de paz que debe emitirse desde el centro de La Habana. Si bien es cierto, todos nos oponemos a que se haga proselitismo armado, el hecho es que aquí va a haber un proselitismo político a futuro de unos actores que antes fueron armados. Lo que tenemos que evitar es que ese proselitismo armado se dé desde ya y que ellos cumplan las reglas por las cuales ellos estaban allá en Conejo. Quiero hacerle una advertencia, señor ministro y señores miembros de las fuerzas militares. Ayer estuve reunido con el alcalde de San Juan del Cesar y el alcalde de San Juan del Cesar está preocupado porque los señores de la FARC que fueron a la concentración de Conejo dicen que no se han ido de la zona y que se quedaron dispersos en la zona de La Guajira, algunos de ellos, incluso los que llegaron de otras partes del país, porque no se puede negar que unos llegaron de Venezuela, pero tampoco se puede negar que otros llegaron de otras partes del país y se han quedado allá. El alcalde incluso me manifestó su preocupación porque él no quiere salir a la zona rural en estos momentos de San Juan del Cesar porque tiene miedo por las amenazas que ha venido haciendo la guerrilla de extorsiones a los diferentes agricultores de la zona aledaña a San Juan del Cesar, pero es la misma situación que se puede estar presentando en Fonseca, en Villanueva, en el sur de La Guajira.
Ministro, esto se lo hago con todo respeto, con el fin de que pongamos atención a esa situación, con el fin de que no se presenten esos temas, y la brigada que muy bien nosotros conocimos como Comisión Segunda, que está en medio del camino entre San Juan y Fonseca, ejerza la función que ha venido ejerciendo con mucha determinación en Buenavista. De verdad, para nosotros fue, hago un paréntesis, un orgullo ver cómo las fuerzas militares tienen de bien organizada esa base militar y cómo sirve al pueblo y al país esa fuerza militar. Pero necesitamos que se empiece a reforzar esa zona, porque no queremos que eso, antes de ser una zona de paz, como queremos que sea, vaya a convertirse en estos momentos en una zona de guerra. Es importantísimo. A mí el mensaje mío es que es importantísimo. Yo entiendo la importancia de que los guerrilleros de la FARC, los dirigentes de la FARC, vengan a Colombia y vayan donde sus bases y le expliquen qué está pasando en La Habana, que es un poco lo que sucede también con el gobierno colombiano. Hay que explicarle al pueblo colombiano lo que está sucediendo en La Habana para que el proceso de paz fluya donde debe fluir, que es en las bases, pero absolutamente cuestionable, absolutamente reprochable que las FARC se hayan aprovechado de la confianza legítima del gobierno nacional, de la confianza legítima de las fuerzas militares, y hayan incursionado en un centro urbano como lo es Conejo de la forma que lo hicieron. Entiendo que estamos dentro de un proceso de paz, pero también entiendo que esto es un tema que hay que decírselo de esta manera a las personas que están sentadas en La Habana, con el fin de que en lo sucesivo esto no vuelva a ocurrir. Y me parece, señor ministro, que ustedes actuaron bien. Ustedes salieron y condenaron el hecho, ustedes salieron y denunciaron el hecho. El presidente de la República fue capaz de suspender ese tipo de actos con la guerrilla, que era lo que tenía que hacer, pero no por ese hecho tampoco de Conejo podemos frenar el proceso de paz, ni tampoco puede frenarse la socialización que se viene haciendo, pero que lo hagan bien, porque si no lo hacen bien, va a haber que tomar medidas, y además de tomar medidas, pues simplemente la confianza en el pueblo colombiano sobre un proceso de paz se va a venir abajo y se va a resquebrajar una vez más. Discúlpeme, quiero informarle que abrieron registro de cámara. Yo estoy aquí. ¿Quién lo abrió? Creo. No. Pero aplacé, acabé de dar la orden que se aplazaba a las 12:30 la sesión. No. No, aquí está. Señor presidente, yo tenía conocimiento que a la 1 estaba citada la plenaria. Lo acabamos antes, a las 12 del día nosotros aplazamos el debate. Aquí tengo la prueba, a las suboficinas les debió llegar el aplazamiento de la sesión, y acaban de abrir el registro sin que yo estoy aquí hablando. Entonces, pues, ¿qué más muestra tienen de señor eso? presidente, yo creo que usted debería dar la orden de que cierren el registro, Abierto porque igual el registro, está programado a la 1. Abriendo el registro ya es complicado el tema. No se podría. No podemos seguir. No. Yo salvo mi responsabilidad. ¿Qué día es hoy? 20 de abril. Siendo las 12:21 del 20 de abril, levanto la sesión, será convocada Informalmente, señora Presidente, yo le propongo, por señor secretaría. Ministro, señor Ministro, ¿por qué no nos acompaña el martes siguiente y terminamos este debate? Yo quiero que me digan los expertos, señor secretario, qué se puede hacer en un caso de estos. Lograr la presencia del señor ministro, los altos oficiales, la Procuraduría, el señor vicecanciller, es bastante complicado. Ustedes saben lo que sufrimos en esta comisión por los ministros. No puedo. Presidenta, con su venia, presidenta, representante, presidenta, con su venia. Una vez abierto el registro de la plenaria, de inmediato debemos levantar comisiones, no podemos sesionar simultáneamente. Ya se abrió el registro de la plenaria, en este momentico la comisión debe levantarse, presidenta, por ley. Es lo que certifica el secretario, presidenta, salvo responsabilidad. Queremos escuchar al ministro. ¿Se puede hacer sesión informal? ¿No podemos? Señora presidenta. José Luis. Gracias, presidenta. Mira, no, ya la comisión se levantó. Yo voy a sugerirle algo al ministro y a la doctora Tata. Mire,
reglamentariamente no puede seguir ni en informal, pero yo creo que el ministro, los medios de comunicación y los que aquí asistentes puede hacer una especie de rueda de prensa frente a la opinión, de rueda de prensa frente a lo que ha sucedido, y quienes lo quieran escuchar a manera de rueda de prensa, acá están los medios, y quienes se quieran quedar, doctora Tatiana, para escuchar respuestas del ministro, y se levantó la sesión. Sería una rueda de prensa donde lo escuchemos. Esa sería la solución. ¿Está listo, ministro, para rueda de prensa? Le prestamos, señor ministro, el recinto para... Iniciamos la rueda de prensa. Con el nombre que sea, yo lo que quiero es que el señor ministro y los invitados puedan hablar y nosotros tengamos la posibilidad de hacer unas conclusiones del debate. Está bien. Aclaro, Primero, el Partido la sesión fue levantada a las 12:26. Ya la sesión fue levantada. En este momento iniciamos una rueda de prensa y podemos intervenir todos los que a gusto propio quieran hacerlo, y continuamos. Presidenta, quiero hacer claridad que la sesión ya se levantó. En este momento se va a hacer una rueda de prensa, una conferencia, pero sesión no estamos en sesión.